En una época donde la fe gobernaba la vida y el miedo al diablo era más fuerte que la razón, un pequeño pueblo francés se convirtió en el escenario de una tragedia inolvidable. Un convento de monjas fue invadido por lo que muchos creyeron que eran fuerzas demoníacas, lo que llevó a la muerte de un sacerdote. Prepárate para explorar esta historia. Bienvenidos. Las posesiones de Loudun. En el año 1634, en la pequeña ciudad de Loudun, Francia, un inquietante episodio sacudió los cimientos de la fe y la razón. Dentro de las paredes del convento de las monjas ursulinas, comenzaron a desarrollarse eventos inexplicables que rápidamente se atribuyeron a fuerzas oscuras. Lo que inicialmente parecía ser un brote de comportamientos extraños, pronto se convirtió en una espiral de acusaciones, juicios y violencia que marcarían uno de los episodios más enigmáticos de la historia religiosa de Europa. La tragedia comenzó cuando las monjas del convento comenzaron a exhibir comportamientos fuera de lo común. Estas jóvenes, que habían ingresado al convento buscando una vida de devoción, afirmaron que estaban siendo acosadas por visiones aterradoras y que eran víctimas de posesión demoníaca. Estas posesiones se caracterizaban por convulsiones extremas, movimientos espasmódicos y palabras blasfemas que parecían surgir de sus labios de manera involuntaria. Lo que era aún más extraño era que, en ocasiones, hablaban en idiomas que supuestamente no conocían. Esta manifestación, conocida como xenoglosia, era considerada por los religiosos de la época como una clara señal de influencia demoníaca. El caso atrajo la atención de las autoridades locales y de la población. En un mundo donde la línea entre lo sobrenatural y lo terrenal era extremadamente tenue, la comunidad comenzó a buscar respuestas. En el epicentro de estas acusaciones emergió un hombre: el padre Urbain Grandier, párroco de Loudun. Grandier, un sacerdote elocuente y carismático, no era ajeno a la controversia. Sus sermones, cargados de crítica hacia el poder de la Iglesia y del cardenal Richelieu, lo habían colocado en la mira de figuras poderosas. Además, su vida privada, marcada por relaciones amorosas que violaban sus votos sagrados, lo hacía blanco fácil de acusaciones. Las monjas señalaron directamente a Grandier como el origen de sus tormentos. Según afirmaron, él había realizado un pacto con el diablo y había lanzado un hechizo sobre ellas para someterlas a sus designios. Aunque no existía evidencia tangible en su contra, la acusación fue suficiente para iniciar un proceso judicial. En el contexto del siglo XVII, estas acusaciones no eran tratadas con escepticismo, sino como una amenaza directa a la fe cristiana y al orden social. A medida que el caso se desarrollaba, el juicio de Urbain Grandier se convirtió en un espectáculo público. La corte presentó pruebas que parecían sacadas de una novela de terror. Entre ellas, destacó un documento que supuestamente era un pacto firmado entre Grandier y varios demonios, incluidos nombres reconocidos en la demonología como Asmodeo y Leviatán. Este pacto, escrito en latín, detallaba los términos de un acuerdo en el que Grandier ofrecía su alma y la de otros en intercambio por poder terrenal y éxito personal. Hoy en día, se sabe que este documento fue una falsificación creada para incriminarlo, pero en aquel momento fue considerado una prueba irrefutable de su culpabilidad. Los testimonios de las monjas durante el juicio también jugaron un papel crucial. Afirmaron que durante las noches eran visitadas por visiones de Grandier en compañía de figuras demoníacas. Algunas de ellas describieron con lujo de detalles rituales oscuros que, según dijeron, Grandier había llevado a cabo en secreto. Las descripciones eran tan vívidas que el tribunal no cuestionó la veracidad de estas declaraciones, asumiendo que provenían de experiencias reales en lugar de fabricaciones o delirios. El juicio fue un proceso brutal. Grandier fue sometido a torturas diseñadas para extraer confesiones, pero se negó rotundamente a admitir su culpabilidad. Sus declaraciones de inocencia solo aumentaron el fervor de sus acusadores,
quienes lo consideraron un hereje obstinado que desafiaba tanto a Dios como a las leyes terrenales. Finalmente, fue condenado a muerte. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue llevado a la hoguera, donde fue quemado vivo frente a una multitud. Durante su ejecución, se dice que Grandier continuó proclamando su inocencia y orando por el perdón de aquellos que lo habían llevado a ese destino. El caso de Loudun no terminó con la muerte de Grandier. De hecho, este evento marcó el inicio de un debate que continúa hasta nuestros días. En aquel tiempo, la Iglesia proclamó su victoria sobre el mal, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué las monjas comenzaron a comportarse de manera tan extraña? ¿Fue el caso realmente un ejemplo de posesión demoníaca, o se trató de histeria colectiva influenciada por las tensiones religiosas y políticas de la época? Los historiadores modernos han ofrecido diversas interpretaciones. Algunos sostienen que las monjas sufrieron de histeria colectiva, un fenómeno psicológico que puede ocurrir en comunidades cerradas bajo una gran presión social o emocional. Según esta teoría, las restricciones de la vida conventual, combinadas con el fervor religioso y las expectativas de comportamiento, podrían haber desencadenado los extraños episodios. Otros sugieren que el caso fue un ejemplo de manipulación política, una estrategia diseñada para eliminar a un enemigo incómodo como Grandier, cuyo carisma y opiniones desafiaban el poder del cardenal Richelieu. Sin embargo, hay quienes todavía ven en el caso de Loudun una manifestación de lo sobrenatural. En ciertos círculos religiosos, se considera que este episodio es una prueba de que las fuerzas del mal pueden infiltrarse en la humanidad cuando las condiciones son propicias. Las descripciones de los eventos, los testimonios de las monjas y las pruebas presentadas en el juicio continúan siendo objeto de estudio y fascinación. Hoy, Loudun es un lugar tranquilo, pero su historia sigue atrayendo a curiosos y estudiosos de todo el mundo. El caso de las posesiones de Loudun no solo nos recuerda los peligros de la superstición y las intrigas políticas, sino que también plantea preguntas sobre los límites de la mente humana, la fe y el poder. Más de 3 siglos después, los ecos de ese oscuro episodio aún resuenan, dejando abierta la pregunta: ¿qué ocurrió realmente en Loudun? ¿Fue un reflejo de las luchas internas de una sociedad fracturada o una advertencia de que lo inexplicable siempre estará presente, esperando el momento oportuno para manifestarse? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Si el video te ha gustado, apóyanos con tu like para seguir trayendo historias como esta. Nos veremos pronto.